En este ejercicio vamos a desarrollar un diagrama de flujo que trabaje con arreglos. Estos arreglos van a tener como condición que solamente cuentan con una dimensión. Al contar con solamente una dimensión, solamente vamos a tener un índice que identifique la posición de cada lugar. En este caso, nuestros arreglos en Raptor tienen la condición de que su primera posición comienza a contar desde 1. O sea, un arreglo de 100 posiciones va a tener como primera posición la número 1 y su última posición sería la número 100. En otras herramientas y en otros lenguajes, cada una de las posiciones podría comenzar, o nuestros arreglos podrían comenzar a contarse desde 0. Eso significa que la primera posición de un arreglo de 100 valores sería la posición 0 y la última posición sería la posición 99. Esto es importante considerarlo porque dependiendo de la herramienta, este ejercicio podría variar. En este caso, como nuestro desarrollo es con Raptor, sabemos que nuestra primera posición va a ser la posición 1. El enunciado del ejercicio que vamos a desarrollar dice: crear un diagrama que le solicite al usuario el salario de 20 empleados. El programa debe mostrar cuál es el salario promedio, cuáles son los salarios mayores al promedio. Si en nuestro ejercicio solamente ocupáramos mostrar cuál es el salario promedio, no ocuparíamos tener un arreglo, porque simplemente desarrollaríamos un ciclo, dentro del ciclo iríamos sumando los salarios que se nos entregan y al final los dividimos entre 20 y obtendríamos el promedio. Pero en este caso, como también ocupamos saber cuáles salarios son mayores al promedio, necesitamos en este caso primero desarrollar un ciclo para solicitar los 20 salarios. Estos salarios los vamos a almacenar dentro de un arreglo de una dimensión. Una vez que los tenemos ahí, fuera del primer ciclo, vamos a tomar la sumatoria de los salarios y los vamos a dividir entre 20. Hasta ese momento es que vamos a lograr contar con el promedio que queremos. Mostraremos el promedio y posteriormente iniciaremos otro ciclo que nos permita recorrer nuevamente el arreglo en donde tenemos todos los salarios ingresados y verificar en este cuáles de estos salarios son mayores al promedio y mostrárselos al usuario. Iniciamos el desarrollo. Lo primero que vamos a hacer es estructurar el primer ciclo para poder solicitar los 20 salarios y una vez que contamos con estos salarios, almacenarlos dentro de un arreglo. En este caso, además de colocarlos dentro del arreglo, lo que vamos a hacer es irlos sumarizando para que una vez fuera del ciclo tengamos la suma de todos los salarios, podamos calcular el promedio y continuar con el siguiente paso. Entonces yo voy a colocar un loop, un ciclo, y voy a colocar una variable antes de iniciar el ciclo que yo le voy a llamar contador y la voy a inicializar en 1. La variable contador va a tener dos propósitos. Uno, me va a ayudar a contar la cantidad de repeticiones del ciclo. O sea, este va a ser un ciclo for, voy a tener una variable que me cuente las repeticiones. Pero además va a cumplir con otro propósito. Va a ser el índice que haga referencia a la posición del arreglo en donde voy a guardar mi valor. Como comentamos anteriormente que los arreglos en Raptor comienzan a contar desde 1, esa es la razón por la que yo esta variable la inicializo en 1 y por la forma en cómo voy a estructurar mi ciclo. De manera que yo voy a iniciar contador en 1, voy a tener otra variable. Vamos a salvar el ejercicio. Voy a tener otra variable a la cual le voy a llamar suma. Y esta la voy a inicializar en 0. La variable suma en este caso va a tener por objetivo almacenar la suma de todos los salarios que el usuario ingrese. En la condición del ciclo, yo voy a señalar que voy a finalizar este ciclo cuando la variable contador llegue a ser mayor a 20. O sea, lo realizará 20 veces. En la repetición 21 saldrá del ciclo. Dentro del ciclo voy a colocar un input y le voy a indicar al usuario que ingrese su salario. Y voy a colocar aquí la variable salario.
Es importante recordar, y como se ha visto en otras ocasiones, la variable salario no tiene una inicialización previa. En el caso de Raptor no es obligatorio. ¿Por qué? Porque la variable salario va a obtener un primer valor en el momento que el usuario ingrese un valor en ella. Entonces no ocupo inicializarla. No así con las variables contador y suma, que sí es obligatorio inicializarla porque voy a tratar de utilizar su valor y necesito que tengan un valor la primera vez que llegue ahí. En algunos lenguajes, la inicialización de variables es obligatoria. Para los que son estudiantes de sistemas y aprendan otros lenguajes, se van a dar cuenta, por ejemplo, que en Java es importante que yo inicialice las variables. Pero hay otros lenguajes, como PHP, como JavaScript, que son un poco más flexibles y no requieren de que yo inicialice las variables, a no ser de que intente utilizar uno de los valores. Por mantener un orden, aunque como les indico en Raptor no es necesario, voy a inicializar la variable salario. Posteriormente ustedes pueden probar quitando este assignment y se darán cuenta que el ejercicio igual funciona. Al tener yo aquí la variable salario, si yo dejo el ejercicio de esa manera, voy a poder capturar 20 salarios. Es más, en este caso voy a capturar más de 20 porque el ciclo nunca terminará. Pero no voy a tener la posibilidad de almacenar los 20. Para tener esa posibilidad voy a contar, voy a colocar aquí con un arreglo. Le voy a llamar al arreglo los salarios. Y voy a decir que los salarios, podría decir que en la posición 1 es igual al salario. ¿Qué sucede si yo lo dejo de esta manera? Bueno, pediría 20 salarios, pero todos los salarios intentaría colocarlos en la posición 1. Y ese no es el objetivo, porque solamente conservaría el último que coloque. La idea es que la posición del arreglo no sea un número fijo, sino que la posición del arreglo, como les dije antes, sea lo que me indique el contador. De esta manera me aseguro que cada vez que pido un salario lo voy a ir colocando en una posición diferente. Y posterior a hacer esto, yo voy a incrementar la variable contador para asegurarme que en la próxima repetición del ciclo voy a estar ubicado en otra posición. Con esto colocaré un salario en cada posición, pero además de colocarlos ahí, es importante que yo también logre sumar estos salarios. Por eso voy a utilizar la variable suma y voy a indicar que la variable suma va a ser igual a lo que ya tenía anteriormente más el salario que el usuario ingresó. De esta manera ya tendré el primer ciclo que me va a permitir calcular o almacenar todos los salarios que el usuario ingrese. Una vez que yo logro tenerlos en esa posición, voy a tener un proceso, en este caso fuera del ciclo, que me permita calcular el promedio y voy a reutilizar la variable para no tener que crear otra. Voy a decir que la suma que yo logré obtener, si la divido entre 20, la voy a colocar nuevamente en la variable suma. Entonces, en esa variable suma ya no voy a tener la sumatoria de todos los salarios. Ahora voy a tener el promedio de los 20 salarios que el usuario ingresó. Si el ejercicio quedara aquí, no hubiera sido necesario, como comenté antes, que se utilizaran arreglos. Pero en este caso, posterior a tener el promedio, yo necesito mostrarlo. Voy a mostrarlo al usuario y le diré el promedio es, y le voy a concatenar la variable suma. Posterior a esto, necesito realizar otro ciclo para volver a conocer cuáles eran los salarios y en este caso mostrar aquellos salarios que son mayores al promedio. Voy a colocar nuevamente el ciclo, pero voy a inicializar la variable contador nuevamente en 1. Ahora contador nuevamente va a cumplir esa doble función, ayudarme a controlar las repeticiones del ciclo y saber la posición a la que estoy haciendo referencia. Nuevamente la condición va a ser que finalice cuando el contador sea mayor a 20. Y dentro del ciclo voy a poner una condición. Como no tengo que mostrar todos los salarios, solamente los que son mayores, necesito hacer esa verificación. Por lo tanto, voy a indicar que si en el arreglo los salarios en la posición contador
el valor que se encuentra ahí es mayor a lo que tiene la variable suma, que básicamente lo que tengo ahí fue el cálculo del promedio, en ese caso, en la ruta del sí, entonces voy a mostrar el salario que corresponde. O sea, voy a mostrar los salarios en la posición contador. En el caso contrario, no voy a mostrar nada, no me lo pide el ejercicio, pero es importante que una vez que yo muestre eso, incremente la variable contador para que mi ejercicio o para que mi ciclo realmente finalice. Después de que este ciclo se repita 20 veces, solo en algunas ocasiones va a mostrar el salario y finalizará. Probemos el ejercicio. Vamos a ejecutar primero el ejercicio de manera general y posteriormente lo vamos a ejecutar paso a paso para ver algunos detalles. Si yo ejecuto mi ejercicio, él me va a pedir salarios, voy a agregar algunos números al azar ahí. Si nosotros podemos ver en este momento que al lado izquierdo, mi variable contador ya dice que lleva 18 repeticiones. La variable salario mantiene el último salario ingresado y la variable suma mantiene la sumatoria de todos los salarios. Pero está este otro señor que se llama los salarios. Si yo expando, puedo darme cuenta de que ya he almacenado 17 registros en este arreglo y tengo desde la posición 1 hasta la posición 17. Y aquí estoy almacenando todos los salarios que he ingresado. Voy a terminar de ingresar valores. Y en este momento puedo ver como al lado derecho en la ventana de ejecución me aparece lo siguiente. El promedio es 30.15 y me muestra estos salarios que fueron de todos los salarios ingresados los que son mayores al promedio. Si yo reviso aquí rápidamente, puedo ver que en efecto hay otros menores que no fueron presentados. Esta es la forma en cómo se ejecuta el ejercicio y como podemos ver que el ejercicio está en lo correcto. Si nosotros lo corremos paso a paso, vamos a correr una parte del mismo paso a paso, nos vamos a dar cuenta de lo que sucede cuando agregamos un valor en el arreglo. Si agregamos el salario 2.300, podemos ver en este punto que dice que en el arreglo los salarios, en la posición contador, se va a agregar el salario. El salario tiene un valor de 2.300 y la posición contador tiene un valor de 1. ¿Qué significa? Que en el arreglo, en la posición 1, vamos a agregar 2.300. Si continuamos el paso a paso y damos la vuelta en el ciclo, podemos ver cómo se nos va a pedir otro salario, 1.230 voy a agregar. Y ahora se dice, en el arreglo los salarios, en la posición contador, ahora contador vale 2. En la posición 2 vamos a agregar 1.230. Entonces si yo paso de este punto, me voy a dar cuenta cómo aquí al lado izquierdo ya pasé por la posición 1 y por la posición 2. Y de esa manera es como voy a seguir agregando salarios a mi arreglo. Tomen el ejercicio, transcríbanlos y hagan las pruebas correspondientes. Experimenten un poco con algunas de las herramientas, con algunos cambios, para que aprendan y logren identificar los beneficios de trabajar con arreglos y logren sentirse cómodos y desarrollar las habilidades para hacer sus propios programas.